Les voy a hablar sobre microbiota, que en realidad es un término que habla de un conjunto de microorganismos, y en particular pues me voy a referir a la microbiota intestinal. Y pues pretendo demostrarles a lo largo de esta media hora de que pues se trata de casi un nuevo paradigma en términos de nuestra existencia. Yo diría que los seres humanos recibieron un golpe brutal al ego cuando Galileo puso en evidencia que la Tierra no era el centro del universo y que no es más que pues un pequeño punto, ahora sabemos perfectamente, en este universo que parece de dimensiones infinitas, ¿no? Un segundo golpe al ego de los seres humanos nos lo dio Darwin cuando dijo que no, pues los seres humanos tampoco somos el centro de la naturaleza ni de la creación, sino que somos producto de una evolución y que compartimos con todas las especies vivas del planeta la misma información genética. Y ahora, pues con el advenimiento de todas las herramientas y el conocimiento de la genética y de la biología molecular, pues resulta que tampoco somos quienes creíamos que somos, en el sentido de que estamos poblados inmensamente en el organismo por bacterias. En esta diapositiva pues no pretendo entrar mucho en el detalle, pero pues encontramos que todos nuestros espacios aéreos, empezando por la piel, la boca, los pulmones, la vagina en el caso de las mujeres, y desde luego, de manera muy importante, los intestinos están poblados de bacterias, de las cuales pretendo demostrarles nuestra existencia, nuestra salud depende de una manera fundamental. Bueno, esta es una distribución, en realidad sería absurdo que yo pretendiera aquí hablar de qué tipo de bacterias, pues simplemente es una distribución. Ahí por ejemplo ven en el color rojo cierto tipo de bacterias que son las que predominan y cómo están distribuidas en el caso de una mujer en las diferentes partes del organismo. Algo que sabíamos, ¿verdad?, pero de alguna manera no dimensionábamos en toda su importancia, pues es que nuestras heces están básicamente constituidas de bacterias. Una buena parte, y esto es muy fácil, cualquiera podrá tomar residuos, ¿verdad?, fecales, ponerlos al microscopio y ver que predominantemente están constituidos por bacterias, puesto que nuestro intestino pues es una especie de reservorio donde habitan estas bacterias que constantemente se están reproduciendo y que por lo mismo pues tienen que ser alojadas con los residuos de nuestros alimentos. Pero fíjense nada más en estos datos. Ahora sabemos, gracias a esta posibilidad que nos da la biología molecular moderna de ver bacterias y microorganismos donde antes no los podíamos detectar, medios ambientes relativamente complejos como es el intestino, que hay 10 veces más células de bacterias en nuestros intestinos que en todo nuestro cuerpo. O sea, son más ellas que nosotros, que contribuyen. Un peso promedio de un individuo de 60-70 kilos anda cargando, por donde quiera que va, entre 1,5 kg y 2 kilos de bacterias. Que estas bacterias pues son aproximadamente unas 400 especies, entre 30 y 40 son mayoritarias, como el 99%, y pues de manera general podemos decir que son lactobacilos y bifidobacterias. Finalmente, ahí hay una cuenta, ¿verdad?, que pues tiene que ver con cifras estratosféricas, 10 a la 8, o sea, 100 veces 1.000.000, 10 a la 11, pues es algo que nos rebasa en términos del número de estas células que hay por cada gramo de material intestinal. Entonces, pues como se dan cuenta por esto, son bastantes, ¿no? Y vamos a ver a lo largo de esta plática algunos de las cosas que están haciendo para nosotros. Esto no es nuevo. Este señor, Metchnikoff, ganó el premio Nobel a principios del siglo pasado. No lo ganó por sus descubrimientos en las bacterias, lo ganó por trabajos en inmunología, pero él decía al final de su vida que había que consumir yogur.
que había que consumir altas cantidades de yogur si uno quería una larga y sana existencia. Un poco como el Linus Pauling, premio Nobel de la Paz y premio Nobel de Química, el siglo pasado, también al final de su vida consumía grandes cantidades de vitamina C y también promulgaba que el consumo de antioxidantes era benéfico para la salud. Pero esto ya estaba ubicado desde la época de este señor a principios del siglo pasado. Y bueno, pues como les decía, en esta caricatura el ángel está diciendo al señor que ya los seres humanos hackearon el código genético, ya lo descifraron y ahora pues están haciendo pues cosas buenas y cosas un poco riesgosas con eso, ¿no? Dentro de las cosas que se sabe, pues está esto que acabamos de señalar, que en realidad podemos definir a los seres humanos como superorganismos cuyo metabolismo está constituido o representa una amalgama de atributos microbianos y humanos. Porque claro, no están ahí nada más estando, sino que están ahí con toda una carga genética haciendo diversas funciones. Y esas diversas funciones pues coexisten con las funciones que hacen nuestras células. O sea, los genes de estas bacterias, que son 100 veces, en términos de números, 100 veces más genes en las bacterias que en nuestras células. Por lo tanto, pues nuestro funcionamiento es una amalgama de lo que esos genes aportan al funcionamiento de nuestra fisiología, de nuestro sistema, de nuestra vida, ¿no? ¿Y qué hacen? Bueno, pues toda una serie de funciones: sintetizan moléculas, degradan otras, nos defienden, producen vitaminas, por ejemplo, producen gases, en fin, toda una serie de funciones. Si hablamos entonces de microbiota, como al conjunto de microorganismos, ya lo definí al principio, que habitan fundamentalmente en el intestino, aunque podríamos hacer una plática para cada región, ¿verdad? La piel, la boca, etc. Vamos a hablar fundamentalmente del intestino. Y metagenoma, la dificultad que habría para estudiar los genes de cada una de estas bacterias se simplifica ahora con las técnicas modernas de secuenciación de los genes, hablando de todos los genes que están presentes en esta población de microorganismos, y ese es el metagenoma. No puedo entrar en mucho detalle, pero fíjense en esta diapositiva son los intestinos de una rata, que en el lado izquierdo, superior izquierdo, se ve cómo se desarrolla cuando la rata se mantiene estéril. O sea, se le nace en condiciones estériles, se le mantiene con una alimentación estéril, por lo tanto en su microbiota no hay microorganismos. Entonces el desarrollo de toda la comunicación, los vasos sanguíneos que comunican el intestino con el resto de los órganos, está muy pobremente desarrollado, mientras que en medio tenemos una rata normal y en el lado derecho tenemos una rata suplementada con cierto tipo de bacterias que son, digamos, que se reconoce como las que predominan en ratas sanas. También se sabe a través de la secuenciación del genoma específico de diversas poblaciones que los japoneses han desarrollado una microbiota especial que contiene genes que les permite degradar algas, carbohidratos que están presentes en las algas, que son complejos y que por lo mismo pues no existen en la microbiota de otros individuos acostumbrados a otra alimentación. O sea, no quiero llevar a una conclusión a fortiori, pero esto pues permitiría pensar, reflexionar en que la microbiota está adaptada al tipo de dieta, al tipo de cultura alimentaria que tiene una determinada población. Y ahora sabemos, sí, que está relacionada con la edad, está relacionada con el clima, con la alimentación, con el haber sufrido determinadas enfermedades o no, y pues también sabemos que hay una cierta tendencia, como en todo en este mundo moderno, a la globalización de la microbiota, ¿no? Hay experimentos que son verdaderamente espeluznantes y espectaculares. Por ejemplo, pues se puede generar una rata obesa y se puede analizar su microbiota y encontrar pues que hay una microbiota específica asociada con la obesidad. Y además, en ciertos experimentos, a una rata, digamos, normal, se le cambia la microbiota por la microbiota de una rata obesa y se encuentra que en poco tiempo
genera esta condición de obesidad. Y claro, pues ahora empezamos a ver que en esta microbiota hay ciertas funciones de extracción de la energía de los alimentos que en el caso de las ratas obesas, pues se encuentra una microbiota altamente eficiente en términos de exprimir a los alimentos la última gota de energía, ¿no? Mientras que en otros casos pues hay una cierta ineficiencia y por lo tanto pues uno dice, ay, este señor cómo come y jamás engorda, ¿no? Tiene que ver con la microbiota. No hay definitivamente aún una respuesta en términos de que uno pueda decir que la microbiota responde específicamente a la alimentación. Hay también en cada ser humano pues ciertos factores que regulan y que permiten el crecimiento de determinada microbiota. Esto está asociado también al conocimiento que se tiene de todas las enfermedades. Perdón que esta diapositiva no haya alcanzado a traducirla, pero arriba tenemos una serie de enfermedades del mundo moderno, ¿verdad? Donde aquí no alcanzo a ver, destaca desde luego la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, Parkinson, enfermedades cardiovasculares, y abajo tenemos algo que si no bien no llegan a ser enfermedades, algunas sí, pues sí son como, ahí dice, sistemas, o sea, estados de salud de poco de desconfort, ¿no? Donde está desde luego la depresión, la pérdida de memoria, dolor, y todo aparentemente tiene un origen en un proceso inflamatorio. O sea, lo que se sabe ahora en el mundo médico es que la inflamación es el origen de buena parte de todas estas enfermedades. Por lo mismo, todo lo que permite, lo que evita los procesos inflamatorios, pues de alguna manera es un preventivo al desarrollo de todas estas enfermedades. Y ahora también sabemos que en todo el mundo desarrollado, pues hay una enfermedad que es muy común, que es el intestino inflamado, o la gastritis, o la colitis, y este es un proceso inflamatorio que se puede encontrar al origen de muchas de las enfermedades que acabo de mencionar. También, ahora se sabe que la microbiota y una alimentación o un tratamiento específico con determinados microorganismos contribuye a mejorar, a evitar el problema del intestino inflamado. Como les digo, la literatura científica está plagada hoy en día de ensayos que ligan, ¿verdad?, esta relación entre obesidad y un problema intestinal inflamatorio o un problema de lo que se llama el intestino perforado, el intestino permeable. Y pues una manera muy fácil de saber que se tiene una microbiota sana o una microbiota deficiente, pues simplemente implica en que uno tiene buena digestión, se absorben bien los nutrimentos, pero en conclusión uno tiene una sensación general de bienestar. Entonces un primer síntoma de un problema con una microbiota deficiente tiene que ver con frecuentes estados de mala digestión que nos llevan, como veremos también más adelante, a un estado, nos alejan de un estado de bienestar. Hay estudios ya muy concretos, específicos, con pacientes de muy diversa índole, y donde se demuestra que los probióticos, y este es un término también muy general para mencionar a la microbiota, los microorganismos que están a favor de la vida, los probióticos, tienen un potencial para abatir el estrés. Entonces tampoco voy a entrar en el detalle, esta es una población científica donde se demuestra que una población que está comparada con una población control en términos de una manera de medir su estado de angustia, pues se ve que después de un cierto tiempo de consumo de probióticos disminuye este estado de estrés. Y uno se podría preguntar, ¿y cuándo empieza la microbiota a establecerse? Sucede que en el vientre materno el feto es estéril. Entonces adquiere la microbiota en el momento del nacimiento, en el momento del parto. Por lo tanto, ahora sabemos que este proceso del parto, además de todo lo que implica, es también un proceso de inoculación del feto, del niño ya, con los microorganismos de la microbiota materna.
Por lo tanto, un niño que nace por cesárea no es inoculado por su madre, o sea, su microbiota va a ser adquirida a través de la alimentación y no se va a ver beneficiado por la microbiota materna. Aunado a esto, pues también si no tiene una alimentación de leche materna, también va a haber otra serie de dificultades asociadas con los componentes muy importantes de la leche materna. Y los datos empiezan a aparecer. Uno se pregunta por qué hay hoy en día cada vez más una incidencia de problemas de alergias, sobre todo en niños, en el caso del asma. Y sin que exista una prueba fehaciente, sí hay estadísticas que muestran una alta correlación entre niños con problemas de asma y que son niños que nacieron a través de una operación de cesárea. Entonces, desde luego que pues una primera llamada en términos de lo que se está encontrando en relación con la manera de nacer y el desarrollo de la microbiota, pues implica poner atención, desde luego, a algo que en este país en particular de lo que se abusa, que es el parto por cesárea cuando no es necesario, pero que independientemente de esto, habría alguna manera, pues lo vamos a ver también un poquito más adelante, de favorecer la implantación de una microbiota saludable en un recién nacido por cesárea. El sistema inmunológico va a madurar en el niño y va a madurar desde luego a través de muchos factores, pero uno muy importante son los microorganismos. Tampoco puedo entrar, esta es una foto intestinal donde se ve la barrera y se ven los microorganismos del lado del intestino trabajando, haciendo funciones. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, hay una que se sabe también desde el siglo pasado, que es luchar contra los patógenos. Es decir, una gente que tiene una microbiota sana es mucho menos susceptible a una infección intestinal que una gente que no tiene esta defensa. Pero también activan ciertas células a través de la síntesis de determinados compuestos, activan células del sistema inmunológico para secretar anticuerpos que nos permiten una defensa mucho más amplia contra las agresiones. Entonces, las inmunoglobulinas, etc. Además, hay muchas de estas bacterias benéficas que se adhieren a la superficie, a la intestinal, a las células epiteliales, y desde esta adhesión no solo evitan que se adhieran patógenos, sino que también están haciendo funciones importantes en la síntesis de moléculas benéficas para nuestra salud. En conjunto, entonces, y como si no lo supiéramos ya, pues no somos un hígado, un cerebro, unos intestinos, sino que somos un sistema muy complejo, íntimamente relacionado. Y hay esto que se llama el eje intestino-cerebral, en el cual, pues, lo que llama su atención es que lo que comemos y los probióticos que están presentes en nuestro intestino influyen en el metabolismo de ciertos compuestos, algunos relacionados con los neurotransmisores, como el triptofano, con receptores dentro de las células y desde luego con estas moléculas citocinas que tienen que ver con el proceso inflamatorio, ya sea para promoverlo o para evitarlo. Y todo eso influye en el sistema inmunológico, en el sistema endocrino y en el sistema nervioso. De tal manera que cómo comemos, cómo está nuestro intestino, tiene que ver en cómo nos comportamos y cuál es nuestro estado de humor. Bueno, hay experimentos que muestran, con moscas, desde luego no sé si ya se hizo con humanos, que el apareamiento entre las moscas, no sé tampoco cómo, pues se influye en la microbiota. Moscas son atraídas, machos, ¿verdad?, por hembras en función del tipo de microbiota que tienen. Entonces, bueno, pues ahí queda ese dato también. Hay estudios comparativos de la microbiota de niños en poblaciones africanas, niños, digamos, en un estado de salud adecuado, este es en Burkina Faso, con respecto a niños en Italia. Y resulta, como es de esperar, que los niños en África que tienen una alimentación sana, basada en alimentos con alto contenido de fibra, con cereales y desde luego alimentos fermentados, tienen una distribución radicalmente diferente de la de los niños en los países desarrollados, en este caso italianos.
¿Y qué marca estas diferencias? Bueno, pues tienen que ver con la capacidad para digerir determinados compuestos de la dieta, pero sobre todo la defensa contra patógenos. Entonces resulta que son menos susceptibles los niños en África de contraer salmonelosis o una infección con Escherichia coli que los niños en Europa. Y por eso de pronto encontramos estos brotes en Alemania, simplemente porque se contaminaron los pepinos o la lechuga, y este tipo de infecciones, desde luego que las condiciones de pobreza que se vive en muchos países africanos, pues no permite hacer una generalización, pero podríamos decir, como lo sabemos, muchos niños en poblaciones rurales en México, pues tienen una defensa natural que está específicamente ubicada en la microbiota contra infecciones intestinales. Quise dejar esta diapositiva hasta el final porque parecería que le estoy vendiendo un producto milagro, ¿verdad? Digieren mejor, evitan infecciones, trabaja sobre el sistema inmunológico. Hay evidentemente en un intestino sano una menor probabilidad de contraer cáncer de colon y de vejiga. Hay una aplicación que es también muy conocida en términos de evitar la constipación, evitar la diarrea, colitis, reducir el colesterol, en fin. Y como es lógico pensar, bueno, si combaten a los patógenos, si evitan las infecciones, ¿por qué no utilizarlo para tratar una infección? Y desde hace ya varios años se ha aplicado con muchísimo éxito. El 2012, el año pasado, se publicó, es el cuarto punto, un estudio en la Universidad de Alberta, donde se recopiló el resultado de 124 trasplantes en 83 pacientes que tenían una infección que se da mucho en los hospitales, con Clostridium difficile. En los hospitales la gente pues está inmunodeprimida y este microorganismo pues es un patógeno ahí oportunista y no hay antibiótico que lo combata. Entonces lo que están haciendo es pues algo que, no lo duden, en poco tiempo se va a volver una práctica, que es un trasplante de heces. Hay estudios actualmente a nivel de diversos hospitales de terapia, donde lo que se está buscando es ver qué tan efectivo es para luchar contra el problema del síndrome metabólico, o sea, la obesidad con todas sus consecuencias, si se trasplanta la microbiota. Es decir, dar un cierto, no lo sé exactamente cómo, ¿verdad?, un cierto tratamiento para asegurarse que disminuir los riesgos de infección, pero hacer un trasplante de microbiota de gente sana a pacientes que tienen un problema grave de obesidad. Y bueno, esta es una página de la Organización Mundial de la Salud que resume un estudio que se está llevando a cabo en un hospital en Ámsterdam, con una centenar de pacientes, con testigos, desde luego, con controles, para determinar la efectividad que podría tener este tratamiento. Lo que es curioso es que hay evidencia que ya desde épocas prehispánicas, a lo mejor con otras razones, pero se practicaban enemas con bebidas fermentadas. Hay que también empezar por decir que las bebidas fermentadas, como el pulque, tienen la virtud de mantener toda la microbiota, todos los microorganismos, y que al ser fermentaciones espontáneas, es decir, que contienen los microorganismos naturales del medio ambiente, pues tienen una riqueza en esta diversidad. A diferencia de lo que pasaría con la cerveza, por ejemplo, donde pues ya la industria lo que ha hecho, desde luego buscando la seguridad del consumidor, es restringir los microorganismos a uno solo, caso de la levadura en la cerveza, y no solo eso, sino quitarlo. Para darle mayor estabilidad al producto, pues quitamos a la levadura y nos queda una cerveza que puede durar meses sin deteriorarse. En cambio, desde luego, el pulque pues es una bebida muy frágil porque mantiene a toda la microbiota, que la puede descomponer con el tiempo de almacenamiento. Claro, la ciencia moderna, la industria moderna, lo que dice, pues mira, en vez de hacerte una enema, mejor tómate una dosis de Yakult y así evitarás o combatirás la diarrea, ¿no? Y empiezan a surgir
pues cuestiones éticas, ¿no? ¿Quién es el dueño de nuestra materia fecal? Pues así como uno dona sangre y hay una cierta ética alrededor de la donación, pues también uno ahora tendrá que cuidar sus residuos para que no los patenten, ¿no? Y hay una nueva disciplina que se llama la sociomicrobiología, cuyo objetivo pues será cómo le vamos a hacer para llevarnos bien con los microorganismos, porque hasta ahora pues, prácticamente no les hemos hecho caso, ¿no? Hay que, a partir de toda esta información, sabiendo que no hay prácticamente ninguna faceta de la biología humana que no esté influenciada de una u otra forma por la actividad de los microorganismos, pues más vale que aprendamos a comer para nosotros y a comer para ellos. Porque, desde luego que la mejor forma de tener una microbiota sana es alimentándola adecuadamente. ¿Y qué comen? Pues comen azúcares complejos que están solo en los productos naturales. Desde luego que ya empiezan a industrializarse. Los productos han proliferado en los supermercados, productos tipo Yakult, que implican pues consumir 1 o 2 microorganismos que, si bien está reconocido que son parte de la microbiota, pues es 1 o 2, y lo que nosotros necesitamos es 50, 100. O sea, no está mal, pero es una solución parcial a esta urgente necesidad. Existe una raíz que se parece al camote, que es la chicoria, que es fuente de un azúcar complejo a base de fructosa, pero no fructosa libre, edulcorante, sino una fructosa enlazada químicamente, que se conoce como inulina. Y ahora hay muchísimos productos industrializados que contienen esta fibra. La inulina, que además de ser fibra, funcionar como fibra, también funciona como alimento de las bacterias. Pero déjenme decirles que las papas, la cebolla, los plátanos, el ajo, es abundante en estos azúcares complejos, en estas inulinas, y que por lo tanto pues no tenemos mayor esfuerzo que hacer que buscar que nuestra alimentación contenga siempre frutas y verduras, desde luego en abundancia. Una riqueza de nuestra diversidad pues son los agaves, y los agaves tienen estas estructuras complejas a base de fructosa, que hasta ahora lo único bueno que supimos hacer con ellas pues fue tequila, ¿no? Lo digerimos todo esto con ácidos, con la industria y mezcal, ¿verdad? Y lo destilamos. No está nada mal, pero podríamos hacer muchísimas más cosas con esto. Y desde luego el pozol, que es una bebida fermentada de maíz, también es una bebida rica en microorganismos que aporta, sobre todo en el sur de México, a la población microorganismos. Desde luego, ya lo dije, la diversidad mexicana de agaves es una riqueza poco explotada, o la hemos explotado exclusivamente para bebidas alcohólicas, y en ese sentido el haber hablado hoy del pulque es hacer referencia a esta riqueza. Se decía, ¿no?, como parte de la tradición popular, al pulque le falta un grado para hacer carne. Esto es una mentira, porque el pulque no es rico en proteínas. Ahora lo que sabemos es que es rico en azúcares complejos, estos azúcares de fructosa que van a llegar a la microbiota, y también es rico en microorganismos. Bueno, ahí se ve. Esta es una foto al microscopio electrónico del pulque, tomada en el laboratorio, y desde luego que hay intentos por industrializar el pulque. Habrá que cuidar que estos intentos preserven esta riqueza que ha permitido a lo largo de los siglos mantenerlo. Entonces el pulque es una bebida funcional, hay que promoverla como tal, y desde luego habrá que hacer un poco más de caso a lo que dice la tradición popular de que el pulque aclara la vista, afina la puntería, en fin, todo eso que hasta ahora hasta ahora no tenía fundamento científico. Entonces, pues, come menos, muévete más, come frutas y verduras, evita la chatarra y cuida tu microbiota. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con... Nada, buenas noches, y les quiero presentar también a dos maestras muy queridas de la Escuela Waldorf, la maestra Ana Lucía y la maestra Mayela. Son las maestras de arte, y son muy queridas por lo mismo, porque a los niños les gusta mucho el arte en la escuela. Está en todo, pero también hay talleres y actividades específicamente de pintura.
Ana Lucía da de pintura. Ella estudió diseño gráfico en la UNAM. Es mamá Waldorf desde hace 16 años y Mayela también desde hace muchos años, y grandes artistas que tenemos entre La mando nosotros. a Navidad. Navidad. Sí. Bueno, vamos a romper una regla hoy, porque normalmente cuando trabajamos una actividad, maestros, si pueden empezar ya a preparar, vamos a pedirles a todos ustedes que participen en una actividad. ¿Me pongo tú? Sí. De trabajo con barro. Entonces a lo mejor se van a ensuciar un poquito. Embarrar, literalmente. Entonces queremos que todos vivan un poquito de lo que vive un niño en la escuela Waldorf, ¿no? Normalmente cuando trabajamos en un taller de arte con los niños, a menudo es en silencio, porque queremos que los niños estén muy enfocados en lo que están haciendo y también sintiendo lo que están viviendo adentro. Pero también se ha trabajado el barro de otra manera cuando hay niños que tienen como dificultades en expresarse o les falta estímulo verbal. Entonces en esos casos se permite hablar mucho o más, y hoy vamos a imaginarnos que ustedes tienen problemas de estímulo verbal, porque hoy voy a hablar mucho, pero también quiero que traten de sentir el barro, traten de sentir la experiencia, ¿okay? Si pueden acercarse e ir rápidamente pasando el barro, y les voy a pasar el micrófono a una de las maestras para que nos diga qué vamos a hacer con el barro. A ver, antes de que nos... A ver, ¿o puedes decirlo? Sí, el micrófono. Voy a hablar fuerte. Sí, sí lo puedes tomar. Es de limba. Es de limba. Es que si no, no sale al aire. Todos. Buenas noches. Vamos a hacer una actividad que regularmente se hace con los niños en sexto grado, sexto o séptimo grado, que es una secundaria. Y bueno, van a tener un trozo de barro. Primero van a separar un poco de barro y van a tratar de hacer una canica grande, bueno, más grande que esta. Más o menos como de este tamaño van a hacer una pequeña esfera, chiquita. Y ya que la tengan muy redondita, la van a dejar a un lado y la van a dejar descansando un poco. Más o menos, sí. Y la pueden dejar abajo, la pueden dejar a un lado, se va a quedar descansando un rato. Bueno, una vez que ya tenemos nuestra pequeña esfera, la dejamos a un lado y ahora vamos a trabajar con la esfera grande. Vamos a tratar de no frotarla, sino simplemente con la palma de nuestras manos vamos a comprimirla, solo con la palma de las manos. Vamos a hacer eso, a comprimirla, tratando de hacer una esfera lo más parejo posible. Bueno, mientras empiezan la actividad,
vamos a hacer es apretarla para formar una esfera. No hagamos esto, solo con la palma de la mano vamos a hacerlo. Si vemos una protuberancia aquí, la voy a aplastar para ir formando una esfera, lo más esférico que se puede. El modelar, lo que llamamos el modelar, la actividad del modelar, ofrece a los niños y adultos una forma de desarrollar flexible e imaginativamente el pensamiento y la libertad para descubrir una infinita diversidad de caminos de ideas y formas concretas. A los conceptos se les permite crecer y expandirse a través de este medio. Al modelar encontramos rítmicamente la frontera entre yo y el mundo. El modelar ayuda a los niños a sentirse rodeados y protegidos dentro de su piel. Puede calmar a los niños excitables, histéricos, que fácilmente están fuera o a un lado de sí mismos, y promover un profundo descanso. El modelado artístico externaliza el proceso de pensar en una poderosa forma experimental. Cuando moldeamos o formamos un pedazo de barro, en realidad estamos moviéndola a través de un proceso móvil del pensamiento y una serie de escenas del pensamiento. Nuestro cerebro está siendo activado y ejercitado grandemente, y asimismo se está cambiando y esculpiendo internamente. Igual que el cirujano, que tiene un conocimiento especial conforme tiene en sus manos las membranas y órganos, también nosotros tenemos una experiencia tangible, inmediata, de una complejidad de formas que no tendríamos si solo estuviéramos mirándolo. Esta primera experiencia táctil, áptica, está conectada íntimamente con el cómo construimos plásticamente los cimientos iniciales de nuestra cognición en el primer lugar. Bueno, ahora esta pequeña esfera la vamos a pasar a otro compañero. Acuérdense muy bien a quién se lo pasan. Puede ser a la persona que está sentada a nuestro lado derecho. Y vamos a sentir, tratar de percibir cómo es esto que nos están dando. ¿Qué textura tiene? ¿Qué forma? ¿Tiene temperatura? No hay nada como trabajar con la sustancia primaria del barro e imbuir a un pedazo de tierra. Ya se emocionaron aquí. Niños, vamos a trabajar en silencio. ¿Cómo dirían nuestras? No hay nada como trabajar con la sustancia primaria del barro e imbuir a un pedazo de tierra con los ademanes y movimientos de las formas universales. Estamos animados ante la libertad que tenemos al explorar y descubrir varios pensamientos concretos y usar las intuiciones más profundas de nuestras articuladas y inteligentes manos. Son posibles infinitas variaciones conforme aprendemos a practicar libremente una clase de liberación improvisada. El proceso nos envuelve en la transformación de la materia en el tiempo y el espacio, conforme le damos forma creativamente con el movimiento y la energía de nuestras manos. Energía, masa, espacio, tiempo. Se necesitó todo esto para completar los fundamentos de Einstein de que el universo es luz o iluminación. Y eso recibimos al ocuparnos con las formas y patrones vivos, metamorfoseadas en un modo directo y primario. Si pueden volver a cambiar con la misma persona o con otra persona. Pero acuérdense quién se lo cambiaron.
Ahora, volvemos a sentir. Otra vez volvemos a sentir. ¿Pero la mía o la que tenía? Cambias con otra, la que tenías la cambias con otra persona. ¿Cuál es la temperatura que y en un estatus igual y equilibrada, las manos se encuentran con la del corazón y la cabeza, la inteligencia emocional y la cognición intelectual. Con las manos, el pensar se conecta con el mundo. Steiner quería que las personas apreciaran cómo el modelar ocupa a todo el niño. Steiner es el fundador de la pedagogía Waldorf. Señaló que los mutuos beneficios de la mano trabajando en artística armonía con el ojo avivan la vista y el poder de observación y permite que el mundo fluya en el corazón y el alma. Steiner concibió la educación Waldorf como una pedagogía en la cual la destreza manual se pone al principio de nuestra enseñanza. En la pedagogía Waldorf, el arte permea todo el aprendizaje. La pedagogía Waldorf busca, por encima de todo, educar a los seres humanos a dirigir responsablemente sus propias vidas. Lo esencial para el desarrollo de esta autodirección es la libertad creativa para descubrir nuevas ideas y no estar pegado en el copiar formas fijas y los conceptos intelectuales heredados del pasado. Ahora van a tratar de hacerlo. O sea, la persona que les dio esta, yo se lo voy a dar, se lo voy a regresar, y tú se lo vas a regresar a quien te lo dio. De tal manera que se van a quedar con la esfera, con el dueño original. a ver si nos Acordamos. Mayela. Ya llegó al primer persona que modelo. Bueno, no importa, tomen una. Y entonces voy a explicar, la maestra Mayela lo va a hacer. Con los dedos pulgares van, solo con los dedos pulgares van a empezar a hacer como un hueco, a penetrar, gracias. hacer una cavidad. Pero la esfera no se tiene que perder, así como lo está haciendo, ¿no? Hacer una cavidad. Del otro, un gordito encima del otro gordito. Y vamos a. ¿Fuera pelota de boliche? Sí, vamos a entrar en la esfera. ¿Dos cavidades? Sí, con los dos dedos hacemos una sola cavidad. Una sola. Y entonces van a tratar de empezar a modelar la parte de adentro de la esfera. Con los dedos ya podemos meter los otros, vamos a empezar a modelar por dentro. Como si fuera una olla. Sí, como si fuera una olla. Pero no podemos perder nuestra esfera. Que no sea tan grande. Vamos a. Un poco más todavía. Quede más delgadita la pared. Bueno, con el modelado en barro estamos construyendo y ejerciendo activamente la geometría y topología, los principios organizativos
cuerpos y el proceso de las más altas funciones corticales. Las formas plásticas son ideas y las ideas son formas plásticas. El modelar es un modo de pensamiento y el pensamiento es modelar. El modelado como una actividad artística provee una forma excelente para practicar un sentido estético general de la forma y el sentido de la belleza. Puede ser de gran beneficio para los niños conforme sus múltiples sentidos están siendo formados y expandidos. Con el modelado, el realce de la visión y observación mediante modelar y otras ocupaciones escultóricas como tallar madera puede jugar un papel cada vez más importante conforme los niños de 11 o 12 años se vuelven más conscientes de las conexiones de la causa y el efecto en el mundo. Tal actividad artística y el desarrollo de un sentido estético y comprensivo ayuda a equilibrar la creciente intelectualidad. En el plan de estudios Waldorf, el modelado es utilizado como un medio invaluable para explorar el lenguaje universal de las formas y toda clase de temas y materias. La mayoría de nosotros estamos probablemente como Frank Wilson, neurólogo y autor de La mano, cómo modela el cerebro, el lenguaje y la cultura, quien admite que ha pasado la mejor parte de su vida olvidado del trabajo de sus propias manos. Él propone que la mano disfruta de un estatus privilegiado en el proceso de aprender, siendo no solo un catálisis, sino un punto focal experimental para la percepción, el motor cognitivo y el mundo creativo del niño pequeño. Nos dice que puede ser que la más valiosa táctica disponible para cualquier padre o maestro que espera despertar la curiosidad de un niño y que busca acoplar al niño, que éste esté dispuesto a aprender, es sencillamente a la cabeza por las manos. También nos dice que cuando el descubrimiento y el deseo personal lo impulsa a cualquiera a aprender a hacer algo bien con las manos, se inicia un proceso extremadamente complicado que dota el trabajo con una poderosa carga emocional. Parece que las personas están cambiadas, importante y irreversiblemente, cuando el movimiento, el pensamiento y el sentimiento se funden durante la actividad. Para Wilson, como maestro, la función especial del movimiento voluntario, pensado y sentido es algo muy aplicable a la calidad y el nivel del estudio experimental al que apuntamos para la educación de los niños. Tal fusión significa que el todo del niño y ser humano está siendo dirigido y ocupado. Esto integra cabeza, corazón y manos en experiencias totales y unificadas. En el prólogo de su libro, Wilson presentó a la sociedad y a los educadores una provocativa pregunta: ¿cómo acomoda o debe acomodar el sistema educativo el hecho de que la mano no es solamente una metáfora o ícono para nuestra humanidad, sino con frecuencia el punto focal real de la vida, la palanca o plataforma de lanzamiento de una vida exitosa y realizada? Bueno, ya que hemos trabajado nuestra esfera, ahora esta pequeña bolita que habíamos hecho al principio la vamos a meter acá adentro. La meten y ahora tienen que cerrar la esfera otra vez y se tiene que sentir la bolita que juega adentro. Hay que estarla moviendo. Sí. Sí, es que se para solo. Me voy a moverlo un momento. No pasa nada.
Volviendo a formar. Ahí está. Un ejercicio clásico en la secundaria es transformar los 5 sólidos platónicos. En unas imágenes los van a poder ver en blanco y negro. Y se inicia con una bola que se convierte en tetraedro, luego en octaedro y así sucesivamente hasta terminar con un dodecaedro. Los 5 sólidos platónicos son hechos con frecuencia en cartulina y también pueden hacerse en barro. Las formas terminadas en cartulina generalmente son muy bellas. Como educadores debemos considerar, sin embargo, no solo los resultados finales, sino la experiencia pedagógica. En otras palabras, tenemos que preguntar qué facultades se ejercen al usar una técnica constructiva, como la cartulina, comparada con la de modelaje. Ambas son igualmente válidas, pero el enfoque constructivo ejercita el pensamiento analítico y la habilidad, mientras que el modelar ocupa un pensamiento intuitivo y capacidad orgánica formativa. El uno es cabeza y mano, el otro cabeza, corazón y mano. En esta forma, los estudiantes experimentan no solo la legítima belleza de las formas individuales, sino el origen mágico que permite a un sólido metamorfosearse en otro. Justo en la pubertad, cuando empezamos a cuestionar la validez objetiva de la autoridad exterior, sospechando que es solamente una construcción subjetiva de la tiranía del adulto, la transformación de los sólidos platónicos ofrece una poderosa experiencia y una legalidad objetiva que trasciende cualquier capricho de un mero maestro mortal. También revela que el mundo no está limitado a un orden fijo, estático, sino que está impregnado por un orden vivo y movible. Entonces, un vehículo primario para entretejer el mundo en nuestras mentes es ocupar activamente a nuestras manos. El recién nacido y niño muy pequeño tiene billones de neuronas y corredores activos ansiosamente listos para encontrar la realidad con increíble apertura y desinteresada imitación. Aún antes de que surja la primera sonrisa, las manos agarran inmediatamente el pecho de la madre y poco después se estiran hacia el mundo. Para empezar el maravilloso proceso del tejido neurofisiológico, las manos tienen primero que atrapar y manipular los objetos físicamente. El modelar en la escuela primaria está conectado mayormente con las lecciones principales. El llamado bloque hombre y animal, porque trabajamos en la escuela Waldorf en lo que son bloques, o sea, son como un mes de un tema, por ejemplo, geometría o matemáticas. Dejamos descansar, literalmente descansar el tema, y se vuelve a retomar, por ejemplo, las matemáticas unos meses después. El llamado bloque hombre y animal, que es el cuarto, es un buen ejemplo de cómo conectamos el arte con un tema de lecciones principales. Cuando son comentados, por ejemplo, los pingüinos, los niños disfrutarán modelando estas aves aún durante varias semanas después. La experiencia aún vivirá en ellos,
volviéndose la motivación para modelar los animales. Vemos la mayor diversidad de formas de pingüinos, unos gordos, otros delgados, de cabezas largas y pequeñas. Algunos de ellos parecen mirar con curiosidad, otros parecen estar bastante calmados y flemáticos. Vemos una riqueza de posibilidades de movimientos y expresiones. Excepcionalmente rápido, los trabajadores pueden agarrar uno o dos pollitos, a crear uno o dos pollitos. El asunto dado es enfocado de diferente manera y muy individual con cada niño. Sí, 5 minutos, maestro, como cerramos, sí, el círculo, ¿sí? Ya están cerrando. Ahora sí que bueno, para concluir. Es extraordinario que al dar forma a un pedazo maleable del mundo, el niño está, en efecto, haciéndose cargo de formar e informar a su propio ser. Sus sentidos, sus sentimientos, sus pensamientos y hasta la complicada membrana de las células y de la diagnosa neurofisiológica del cerebro, son afectadas. El barro se vuelve un microcosmos que cuando es empuñado y moldeado por un niño le permite procesar y finalmente captar internamente las formas complejas de un universo milagroso. Nuestra pericia motora, especialmente la de nuestros músculos finos, forman nuestro cerebro e influyen en la agilidad de nuestro pensar. Los niños, como barro blandos ellos mismos, están en un estado formativo y están siendo moldeados por sus impresiones y por su ocupación activa con su entorno. El modelar barro y otras sustancias plásticas les permite en una forma autodirigida participar en un proceso que es maravillosamente análogo al desarrollo humano. El moldear, modelar, esculpir, como quiera que lo llamemos, es una de las más viejas actividades humanas del mundo. El hacerlo es desdoblar un aspecto importante del ser humano. Esto es a nivel de todas las artes. Ellas nos facultan para llevar a término un proceso con voluntad, esfuerzo, transformación y solución de problemas. Aprendemos cómo aprender y encontramos una aplicabilidad universal para toda clase de situaciones en la vida. Muchas gracias. Bueno, parte del proceso se tiene que dar con la bolita toda la media hora que sigue las preguntas. No, hay unas boletas aquí para los que quieran mejorarse y los que se pueden llevar las bolas. ¿O no? Como digan. En realidad te iba a regresar. Entonces regresa. Ok. Vamos a iniciar a paso rápido también las preguntas y las respuestas que tengan que ver, que tengan relación con la microbiota o con Waldorf. Avisarles también que obviamente afuera está el pulque y el mezcal y que se sientan en la absoluta confianza de tomar. Esa ya es una vez seca. La hornea. No, la pulpa, una piedrita. Una piedra más fría, ya una vez que está seca. Cumplir con eso finalmente, y si hay posibilidades también desde el sistema Waldorf, ¿no? Ir incorporando en el sistema educativo mexicano algunas estrategias. Y después, con microbiota, si los alimentos se tienen que comer crudos o cocidos, o sea, ¿cómo no hablas de una dieta balanceada? Entonces, bueno, ¿qué haces, por ejemplo, si te educaste en un país y vives en otro? Y no hablas un poco de la historia de las bacterias y del lugar donde estás y lo que comes. Y lo que se me hizo interesante fue la conexión
la Secretaría de Educación Pública es un tema, por supuesto, y cada escuela Waldorf que es independiente se aproxima de una manera diferente. Hay escuelas Waldorf, creo, en México que no están incorporados a la SEP y deciden que así va a ser y buscan otras maneras de lograr esos papeles que se necesitan para los estudiantes, ¿no? Nosotros sí estamos incorporados a la SEP, hasta la secundaria también, y es realmente, manejamos los libros de la Secretaría de Educación Pública, pero no es el enfoque. Realmente, no sé si tuvieron chance de ver los cuadernos que hacen los niños. Son cuadernos totalmente artísticos, pero tan completos y tan profundos, o a veces más que los mismos libros de texto. Pero sí tenemos que respetar ciertas líneas y ciertas pautas que nos da la Secretaría de Educación. Entonces es como un baile, ¿no? Y lo hemos logrado hasta ahorita. Pero todos sabemos que la educación, en realidad, la oficial está en un muy buen estado. Entonces, sí, claro. No entiendo el baile. Bueno, el baile es que a veces van a estar aprendiendo de otros sistemas también. A ver, ¿no? Algún día esperemos se integren más cosas, más partes del aprendizaje y del desarrollo humano dentro del aprendizaje común, ¿no? Pero había otra parte de la pregunta. Sí, ¿cuál era? De la parte de si la educación Waldorf puede o se está acercando en México a la educación pública. Todavía no. En México existimos alrededor de 20 escuelas. Se han hecho intentos, hay maestras en algunos estados que han hecho el intento e incluso han tenido proyectos con escuelas del sistema público mexicano, pero así a nivel, así que digas tú que hay un programa y eso, todavía no. Yo creo en lo personal que no va a faltar mucho para que eso empiece a suceder. En Colombia, por ejemplo, hay una experiencia muy reciente que se llama la Universidad de los Niños, que están teniendo un éxito extraordinario y que uno de los enfoques bajo los cuales están trabajando es la pedagogía Waldorf. Tienen también otras 4 corrientes pedagógicas que colaboran con el proyecto y yo creo que bueno, pues es un camino que estamos caminando, pero pues realmente no hay nada ya. Yo un poco en este mismo sentido pertenezco a la Academia de Ciencias, Mexicana de Ciencias y de Ciencias de Morelos, y uno de los esfuerzos más importantes pues, es tratar de llevar la ciencia a las escuelas y en particular a la primaria, porque pues lo que sucede es que la creatividad que es inherente al espíritu de los niños, pues en el sistema educativo actual se les destruye, ¿no? No solo no se les promueve, sino que pues pareciera que la educación está diseñada para que no hagan preguntas o las preguntas se circunscriban a lo que el maestro puede contestar, ¿no? Cuando existen varios programas, uno de ellos es el programa Pauta para niños, en los cuales pues se trata de llevar niños desde luego que nuestra capacidad es bastante limitada, pero tiene un poco este fundamento, aprender a partir de la experiencia, a partir de principios pues muy sencillos, pero no aprender una ecuación que es la que describe el movimiento o la gravedad, sino que sea el niño quien construye ese conocimiento a partir de la experiencia. Pero sí, yo creo que hay una gran tarea que realizar ahí, empezando por la formación de maestros, porque yo creo que ese es nuestro gran cuello de botella, el material, la curiosidad de los niños ahí está, ¿no? Sí, esa riqueza es maravillosa. Y referente a tu otra pregunta, es que yo creo que hay de todo. Nosotros, los seres humanos, aprendimos a seleccionar los alimentos, estoy hablando de la prehistoria, ¿verdad? Los alimentos seguros porque eran dulces. Y ahora los dulces son los menos seguros, ¿no? Porque hemos realmente atrofiado ese elemento que al mismo tiempo que nos generaba placer, nos daba seguridad. Los alimentos tóxicos estaban asociados con el sabor amargo, ¿no? Entonces había toda esta intuición en términos de lo que era seguro, y eran las frutas, desde luego, ¿no? Que es el compuesto dulce por antonomasia. Ahora, pues los bombazos de azúcar que le mandamos al páncreas
Yo no sé cómo nos extrañamos que existe el problema de diabetes cuando tradicionalmente pues el azúcar la dosificábamos, pues la dosificábamos. Y ahora el consumo en el siglo, a finales del siglo XIX, el consumo per cápita de chocolate era de 50 gramos por vida. En toda la vida de una persona, en Inglaterra, consumían 50 gramos de chocolate average. Pero fíjate qué curioso, porque uno de los descubrimientos de las riquezas que hemos dejado atrás es el chocolate. Claro, el chocolate le pusimos azúcar, bueno, nosotros, el chocolate oscuro y sin leche, o con poco azúcar y poca leche, ¿no? Pero es una riqueza que, bueno, hay estudios que muestran que si bien la población prehispánica no era así rebosante, tenían un estado de salud muy bueno, y tenía que ver con la diversidad, y en esa diversidad está el pulque, y en esa diversidad está el chocolate, y están las frutas, y está toda esta riqueza que, pues sí, aquí lo hemos dicho, ¿no? Hay que regresar atrás con la mirada del presente, con el conocimiento del presente. Y entonces hay compuestos, sí, que es bueno comerlos crudos, los esquimales comen el pescado crudo, y esta es una manera evolutiva que les permite contender con la falta de frutas y de vitaminas. Entonces, pues eso es algo que históricamente es así, ya tiene una explicación. ¿Por qué no tienen carencia de vitaminas? Pues porque no cuecen la carne, ¿no? Las bebidas fermentadas, bueno, hay que destilarlas si uno quiere beneficiarse del coñac y del mezcal y el tequila, pero sin fermentar, pues tiene la riqueza de la microbiota. Entonces, pues a veces un día con mezcal y otro día con pulque, pero hay que combinarlos. Sí, las frutas están, una uva tiene millones de células de levadura alrededor en la piel. Las frutas son una fuente inagotable de microorganismos. Pero ahora cuando nos tomamos en jugo, entonces, pues sí, el jugo ya no es una forma muy saludable de consumir las frutas, porque le quitamos la fibra, le quitamos la cáscara. Entonces hay que regresar a este modo tradicional de consumo de las frutas. Y claro, pues también tenemos que cuidarnos, y sabemos pues que hay que esterilizar y que hay que por lo menos pasteurizar, y también que al pasteurizar destruimos las vitaminas. Entonces hay que encontrar un justo balance en todo esto, pero no hay una respuesta única. El que solo come crudo pues le va mal. Decía Paracelso hace muchos años que todo alimento es un tóxico potencial, nada más hay que consumir ese alimento todo el tiempo y seguro que nos enfermamos. Ya tengo aquí el micrófono. ¿Por qué se habla en la utilización de la cuestión fecal o bueno, cuál es la parte que se utiliza de ella para esa parte en la parte de microbiota? Y ¿por qué se llama un trasplante y no una inoculación o un implante? Y se usa el término trasplante. Y la euritmia, ¿cómo se llama esta utilización como de las letras en el cuerpo? ¿Cómo funciona esta parte en el sistema Waldorf? ¿Cómo es eso? ¿La euritmia? Se llama euritmia. Gracias. Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Por qué se dice trasplante? Bueno, porque viene de otra persona, ¿no? Entonces se está implantando. No implante o inoculación. Yo creo que además estamos en una tecnología en ciernes, ¿no? Yo creo que los términos van a irse acuñando, e incluso uno, si se mete a internet, hay muchos chistes al respecto, ¿no? Pero no creo que haya, o al menos no sé cuál sea el término correcto. Se dice trasplante, pero podría ser una inoculación o podría ser un implante también, porque en efecto, pero al igual que un trasplante de órgano puede o no puede implantarse, puede haber un rechazo, y seguramente lo es. Algo que es muy interesante es que el yogurt no es que los microorganismos, no existen los lactobacillus bulgaricus en la microbiota, pero la presencia de estas bacterias y del ácido láctico estimulan nuestras bacterias, ¿no? Porque además déjenme decirles que al pasar por el estómago, nuestro estómago es un medio de esterilización, la acidez es altísima. Entonces ahí todas estas ideas de que tomo los microorganismos, los que sobreviven son realmente muy pocos. Hay que tomar cantidades masivas o con el alimento, no como una bebida,
sino como un alimento que va protegiendo a una buena parte de estos microorganismos para que lleguen sanos, viables al intestino, ¿no? Bueno, la euritmia Rudolf Steiner estuvo involucrado en el desarrollo de muchas áreas científicas y culturales, entre esos la biodinámica, que es la agricultura, la medicina antroposófica, la educación, la arquitectura y también el teatro y esta euritmia, que es como una forma de baile, y se tiene como un taller, se podría decir, en las escuelas Waldorf. Y si ustedes han visto algo de Isadora Duncan, ¿no?, del baile moderno de sus inicios, visualmente es algo parecido, se usan telas muy fluidas, de distintos colores, se ve como muy etérico la euritmia, y se aplica en muchas escuelas desde preescolar hasta la preparatoria. A veces no es algo que le llama mucho la atención a los niños porque puede ser muy antipático para ellos, porque están trabajando cosas interiores muy fuertes. Hay un ejemplo en una preparatoria donde metieron la euritmia y el mejoramiento en los jugadores de básquetbol fue increíble, ¿no? Empezaron a ganar todos los partidos. ¿Por qué? Porque en el manejo de la euritmia están manejando el espacio y la conciencia del cuerpo. Entonces son movimientos, como dice Seba, que por ejemplo es aterrizar en el cuerpo el alfabeto. Entonces hay movimientos que expresan la E, los vocales, los consonantes. Es muy difícil de explicar, no lo hemos podido lograr a veces con los padres de familia, pero al hacerlo, ahí entiendes un poquito como la experiencia. Euritmia. No tires a la pobre.